el número de WhatsApp para que nos manden mensajes. Bueno, en definitiva nos manda la gente y por ahí no nos da tiempo de poder leerlo. Dirá, ¿para qué mandamos si no los leen? Es cierto. Los banco y les doy la razón. Un beso a Norma. Dice, estoy desde la camita calentita. Mirá la Norma. ¿Te acordás la Norma? Mirando el programa, lo está mirando por la tele. Conecta, lógicamente, a través de www.ciudadfm.net y nos está mirando. Dice, impecable el pelado. ¿Tenés una cámara, pelado, ahí que te hace primer plano? Me dice, qué lindo está el pelado. ¿O está viendo otra cosa, Norma? Sí, me parece que está viendo otra cosa. Murió un camionero tras chocar con un árbol en Tupungato. El accidente fatal se registró esta madrugada frente al barrio Providencia 3. La víctima fatal fue identificada como Edgardo Javier Disparti, de 63 años de edad. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Seguridad, el accidente se registró a las 4:40 de este lunes sobre la avenida Urquiza del mencionado departamento frente al barrio Providencia. Lo vamos a saludar al doctor Eduardo Tolosa, al Nano Tolosa, más conocido por todos nosotros. Es abogado laboralista y días atrás una empresa mendocina, más precisamente Átomos Supermercados, emitió un comunicado adelantando que si algún empleado viola las normas sanitarias que ha impuesto el gobierno, hasta podrían quedarse sin trabajo aquellos empleados que, por ejemplo, van a una fiesta familiar o de amigos y no respetan el protocolo y contagian a algún compañero en el trabajo, los van a sancionar. Pero entre esas sanciones también se habla de que hasta podrían dejarlos sin trabajo, aunque hay un DNU que se ha extendido hasta septiembre, de que las empresas no pueden echar personal. Nano, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Hola Hugo, buen día, ¿qué tal? Bueno, para saber del tema hay que buscar gente especialista y por eso te vamos a consultar a vos. ¿Cómo es en esta época de pandemia si una persona que trabaja en algún comercio, en una empresa, se contagia de COVID-19 por ir a una reunión familiar o a una fiesta privada? ¿Qué puede suceder con ese empleado? Bueno, la situación la tenemos que analizar desde el punto de vista de lo que las leyes establecen, y las leyes se refieren a cuestiones generales, no particulares. Ahora, aplicado eso a una situación en concreto, ese empleado tiene distintas normas jurídicas que se aplican y se calificaría en principio su situación de salud como dentro de las enfermedades inculpables. ¿Qué significa? Que va a estar dispensado de prestar su servicio por un término máximo y con la percepción del sueldo. La contracara, ¿cuál es? Si el empleador sabe que su empleado está contagiado, tiene que a su vez prohibirle que vaya a trabajar, preservándole los derechos inherentes a la relación laboral, que es el pago del sueldo y la conservación del contrato. Es decir, el empleador no se puede meter en la vida privada del empleado. Aparte, no sé si es muy sencillo No, comprobar de que ese empleado estuvo incumpliendo la normativa impuesta hoy. mirá, hay un principio general de la Constitución Nacional, 1853, Hugo. De aquel entonces hasta hoy se ha mantenido inalterable. Las acciones privadas de los hombres que no ofendan ni la moral, ni las buenas costumbres, ni el orden público, están reservadas solo a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Ese es un principio de reserva que dice que la individualidad es de cada uno. Nadie puede meterse dentro de nuestras individualidad, salvo que con nuestro actuar pongamos en riesgo el interés público, el interés general, etcétera, etcétera. Pero en este caso concreto, no. El empleador podrá hacerlo. A ver, lo que pasa es que en nuestro derecho del trabajo
hay un principio, quiero referirme al derecho al trabajo en la actividad privada, nada que ver con la actividad pública que tienen otro principio. Pero en la actividad privada, el empleador puede despedir por lo que sea, aunque sea con o sin causa. Por más prohibición que tenga, tendrá que pagar la indemnización correspondiente, que esa es la sanción. Este DNU, que ha sido prorrogado ahora nuevamente, lo que establece es la inexistencia del despido sin causa. Vale decir que es un acto jurídico que no genera efectos y por lo tanto, por más que el empleador lo disponga, sin causa, no va a producir su efecto y el empleado tendrá que recurrir ante las famosas acciones, estas sumarísimas, declarativas, autosatisfactivas, para que un juez diga que ese despido es inexistente y deberá reincorporar a ese empleado mal despedido. Ahora, fíjate que tenemos la situación esta del COVID, donde en todas las actividades el ser humano ha tenido que empezar a aprender a vivir, a convivir con esta situación. Son situaciones muy particulares. Yo considero que echar, despedir a un empleado, hasta suspender a un empleado por haberse contagiado del COVID-19, por haber ido a un asado con amigos, etcétera, etcétera, es desproporcionado, es un ejercicio abusivo o excesivo de las facultades que la ley le da al empleador de suspender, de aplicar sanciones disciplinarias. En este caso concreto, el del COVID, es obvio que nadie quiere contagiarse, nadie va a contagiarse. Supongamos que en vez de ir a un asado y se contagió de COVID, el empleado se contagió de gripe. Una gripe galopante, impresionante, que también le impide presentarse a trabajar. La situación es exactamente la misma. Es exactamente la misma. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar? Que no es COVID. Y si fuera COVID lo puede echar, si no es COVID no lo va a echar. Ahora, ¿Me entendés, Hugo? Nano, sí, está bien, pero si hay un protocolo en Mendoza y a nivel nacional a cumplir, nosotros estamos en distanciamiento y se logra determinar a través del control policial o de los organismos correspondientes que este empleado ha participado de una reunión que excede en el número de personas que podían participar. Bueno, se comprueba fehacientemente de que están violando la cuarentena y después es un paciente COVID positivo. En ese Sí. caso, el empleador no tiene las herramientas como para actuar sancionándolo, llegando hasta el despido, si hay pruebas. Te repito, de hacerlo lo puede hacer, tendrá que pagar las consecuencias porque no tiene la facultad, no está legitimado a despedirlo. El despido dentro de nuestra legislación es la sanción más grave que hay en una relación laboral. Yo insisto en la situación, este sujeto que violó todos los protocolos de convivencia, el aislamiento, el distanciamiento, etcétera, podrá ser sancionado de acuerdo a las normas que establece el protocolo, pero no puede ser sancionado desde el punto de vista laboral dentro de su vínculo contractual con su empleador. Son terrenos completamente distintos, no digo que son incompatibles, no, pero son distintos. Las entidades de las sanciones son completamente distintas. Que vos preguntes si es reprochable la actitud de ese sujeto que fue violando todo el protocolo que hay y se introdujo en una fiesta con siempre. Sí, es criticable, es reprochable, pero en nada, siempre y cuando lo haga en su vida privada, en su vida particular, Sí. en nada influye en lo que es la esencia del contrato de trabajo, de su vínculo laboral con su empleador. Eso queda claro, ¿verdad? Es decir, lo puede sancionar la empresa por lo que cometió, la irresponsabilidad, pero la sanción máxima de echarlo ya pasa por otro lado. No, ni siquiera lo puede sancionar por haber asistido a ese asado. Ah, Porque el ¿tampoco? no, porque el empleado lo hizo en su vida particular, en su día libre, en su momento de retozo, en su descanso. A ver, no está
vinculado, obligado por la jornada laboral, etcétera, no, el vínculo laboral rige en cuanto a normas, derechos, obligaciones y deberes, en tanto en cuanto esté vigente la relación laboral Y ahora, en la sí, jornada de trabajo. el COVID ha sido declarado como enfermedad para las ART. Pregunto, Sí, en ese caso, ese empleado, ¿recibe la cobertura de la ART? primero, básico y principal, tendrá que hacer la denuncia. Ahora, recordemos que si ha estado en una fiesta privada, la ART tampoco le va a brindar las prestaciones correspondientes, porque no ha sido como causa o consecuencia de la prestación de su servicio. Nano, ¿y qué pasa, por ejemplo, me lo ha planteado una persona conocida, que tiene una empleada que integra el grupo de riesgo por enfermedades de base, entonces no concurre a su trabajo donde está registrada como corresponde, pero sí realiza trabajos fuera de ese ámbito y no ha dejado de hacerlo? ¿Ahí qué pasa en esa situación? Si esa persona se contagia de COVID o que tenga algún inconveniente de salud, ¿cómo se encuadra eso? Bueno, si esa persona está dispensada a prestar su servicio por ser personal de riesgo respecto a su empleador, se entiende que no puede prestar ningún tipo de servicio en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque en su ambiente de trabajo o fuera de su ambiente de trabajo es personal de riesgo. Por lo tanto, si despliega su actividad en el ámbito, primero existe una competencia desleal. En segundo lugar, existe un quebrantamiento a ese principio básico, que es el de la buena fe, aquel buen entendimiento que empleador y empleado deben tener para ejecutar las tareas. Entonces, para mí, esa mujer que está prestando su servicio paralelamente a su servicio del cual está dispensada de prestar por ser personal de riesgo, eso sí, es completamente sancionable, pero independientemente de que tiene o no tiene COVID-19, es por justamente haber quebrantado esa buena fe que debe primar entre las dos partes de la relación laboral. Es decir, esa mujer no debería estar trabajando en otro lugar si está en el grupo de riesgo y por eso no concurre a su puesto de trabajo. Exacto, la lógica jurídica indica que no puede. Ahora, si lo está haciendo, está quebrando ese principio de la buena fe. ¿Es sancionable? Sí, es sancionable. ¿Y ahí qué puede Y hacer uno el empleador? la puede sancionar, la puede suspender, la puede emplazar a que se reincorpore a prestar el servicio que normal y habitualmente, teniendo en cuenta ese precedente, que debe estar muy bien acreditado, obviamente, Sí. de que está prestando servicio en otro lado. Esa es una conducta reprochable, sancionable. ¿Puede llegar al despido? Puede llegar al despido. Sí, de acuerdo a la gravedad de la situación, puede llegar a ser despedida esa mujer. Ah, en ese caso sí puede llegar al despido. Claro, pero independientemente de que si tiene COVID o no tiene COVID, lo que se está cuestionando acá es la conducta, el proceder, el hacer y el dejar de hacer cuando tiene que hacerlo. Perfecto. Nano, la verdad ha sido muy interesante escucharte porque hay varios empleados que seguramente estarán atentos a saber cómo deben manejarse y también los empleadores. Y aquellos empleadores que con este DNU que se ha extendido hasta septiembre, hoy echan a un empleado, ¿qué pasa? Por eso, si el despido es sin causa, el Sí, despido es inexistente. No existe, es más, ya hay fallos de un tribunal de Santa Fe, hay uno de La Plata y uno de Capital Federal, que ha determinado que los despidos en esta situación, en torno a este DNU, es inexistente, es un acto jurídico que no existe. Por lo tanto, el empleador podrá disponer el despido, pero no tiene validez, tendrá que reincorporar a su empleado. Sin causa, estamos hablando de que sí, no haya una causa. sí. Si hay una causa para despedir, es otra situación completamente distinta para analizar. Y en el ámbito público, porque estamos refiriéndonos a lo privado, ¿es muy Sí, diferente? sí, en el ámbito público es diferente porque primero tenés
al Estado, que es una persona jurídica de derecho público, que está obligada a comparecer a cuanto juicio se entable en contra de él, pero paradójicamente al Estado no se lo considera empleador en cuanto al cumplimiento o no de ciertas disposiciones legales. En principio la ley de contrato de trabajo no se le aplica. Se aplican estas leyes provinciales, donde están hechas siempre en defensa del Estado, a tal punto que el Estado puede perfectamente contratar en negro, entiéndase bien, a personal en relación de dependencia, le inventa el monotributo, que la facturación, que la famosa contratación mensual, y están prestando, y los empleados están prestando servicios, están beneficiando al Estado con su prestación de servicio, y sin embargo, el Estado queda eximido de cumplir todo aquello que a la empresa privada sí se le exige. Entonces el Estado está actuando en una suerte de competencia desleal. Por ejemplo, vamos al caso de los paritarios municipales. En la paritaria municipal, cada intendente puede, pero perfectamente, fijar y acordar con su sindicato los sueldos de los empleados municipales. Y sin embargo no lo hacen. Prefieren tener sueldos bajos, satisfacer sus facturas políticas, hacer incorporar mucho más personal del que es necesario para que no trabajen, porque no tienen espacio físico para hacerlo, pero los tienen sostenidos en un sueldo bajo, esa famosa asignación de clase baja, que sería en el concepto de la empresa privada sería el salario mínimo vital y móvil, el básico. Bueno, pero los tienen en una asignación muy baja, no aumentan. Vos tuviste una entrevista muy interesante con un sindicalista de los municipales, de la Federación de Municipales. Bueno, y él dejó muy en claro todas estas cuestiones. Entonces, en la empresa privada lo vemos de una forma. El Estado, como empleador, que es el que a su vez tiene que custodiar los intereses de la privada, y son los principales en violarla. Nano, gracias por dedicarnos este tiempo. Un abrazo, Hugo. Que estés bien. A vos. Gracias.